Saludos y bienvenidos a este curso sobre fundamentos de la termodinámica, en el que pretendemos introducir el sustrato geométrico de esta rama de la física, la llamada geometría de contacto, y con ello esperamos arrojar algo de luz sobre esta disciplina que algunos consideran abstrusa y complicada. Esta primera sesión se podría describir como un monólogo, sin ecuaciones ni nada, en el que voy enlazando reflexiones encaminadas a persuadiros de la necesidad o interés de este curso. Su contenido es aproximadamente independiente del resto de sesiones, por lo que si os comenzáis a aburrir de tanta chapa, os animo a que paséis directamente a la siguiente sesión. Y dicho esto, vamos a darle camama. La física, al menos tradicionalmente, ha procedido más o menos de la siguiente forma. Se parte de una colección de hallazgos experimentales que a priori pueden parecer no tener nada que ver los unos con los otros, y sin embargo se comienzan a encontrar patrones de los que se deducen leyes que permiten predecir los fenómenos estudiados y puede que incluso algunos nuevos que no se conocían. Pero esta colección de leyes es una estructura lógica un poco caótica e inconexa. Tenemos leyes que parecen describir cosas de la misma rama de la fenomenología natural y que sin embargo no sabemos cómo se relacionan las unas con las otras. Es por eso que se intenta siempre buscar un conjunto pequeño de axiomas o principios básicos de los cuales estas leyes se siguen como una consecuencia lógica. Una teoría física bien formulada, flamíngola, fetén, es pues un conjunto de axiomas que tienen un sentido físico y de los cuales podemos deducir las leyes que rigen el comportamiento de una cierta parcela del universo que observamos. Esto ya de por sí es bastante satisfactorio, es placentero para nuestras mentes racionales, pero en el siglo pasado se comenzó, bueno, quizá antes, pero en el siglo pasado se estableció el paradigma de ir un poco más allá y no solamente quedarse con un conjunto de proposiciones expresadas en un lenguaje físico-matemático, sino que se dio el salto a formular o identificar una teoría física directamente con una estructura matemática, generalmente algún tipo de espacio, una variedad diferenciable o similar, que está dotada de alguna estructura adicional, de forma que la teoría física podría definirse como la estructura matemática en cuestión, junto con una colección de correspondencias entre los objetos que encontramos en esa estructura matemática y las cosas que pasan en el mundo físico. Por ejemplo, podríamos identificar ese espacio, esa variedad diferenciable o lo que sea, con el espacio-tiempo físico, o puede que no, hay casos en los que no. ¿Por qué digo que en el siglo pasado se estableció este paradigma? El caso paradigmático no es otro que la teoría de la relatividad. Como sabéis, la relatividad especial se debe a mentes como la de Einstein o la de Poincaré, junto con trabajos previos de Lorentz y otros físicos. Es una teoría que, en su formulación definitiva, por así decirlo, la que dio Einstein, consta de dos postulados, dos principios, de los cuales se deduce toda la fenomenología de la relatividad especial. Estoy hablando de la contracción de longitudes, la dilatación del tiempo, la equivalencia de la masa y energía y otros resultados aparentemente paradójicos. Vemos aquí pues un ejemplo claro de una teoría física en el sentido en el que enunciábamos es una colección de principios escritos en un lenguaje más bien físico, ¿no? Por ejemplo, el principio de la constancia de la velocidad de la luz está escrito en lenguaje físico y de los cuales se desprende todo lo demás. Pero aquí llegó una mente lúcida y pleclara como es la de Hermann Minkowski, un matemático amigo de Einstein, que se dio cuenta de que todo el constructo de la relatividad especial puede entenderse como una consecuencia de que la física o el universo se corresponde en cierto modo con una estructura matemática que es el famoso espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? Que no es otra cosa que R4, aquí la dimensión temporal se funde con las dimensiones espaciales y de ahí la famosa frase de que el espacio y el tiempo por separado están condenados a desaparecer y solamente sobrevive una cierta fusión de ambos. Pero no es solamente un espacio, en este caso R4, una cierta variedad diferenciable, sino que además consta de una estructura métrica, un producto escalar de tipo lorentziano,
el producto escalar de Minkowski o producto escalar lorentziano estándar, que es el famoso producto escalar que tiene un -1 en la diagonal, ¿no? Es el -1, 1, 1, 1, o si queréis usar el convenio chustero de física de partículas, pues el 1, -1, -1, -1. Fijaos qué económico y qué elegante. Basta con decir que voy a modelar el espacio-tiempo físico como en este caso R4 con ese producto escalar, y ya está. Eso es tal cual la relatividad especial. No tengo que decir nada más. No hace falta ni que añada el postulado de que la velocidad de la luz es independiente del observador, porque se sigue como una consecuencia de esta estructura matemática, por supuesto con el correspondiente diccionario que me relaciona los objetos matemáticos abstractos con su sentido físico. Eso sí, hay que tener cuidado y no olvidar que la física no es sino una colección de modelos. En ningún momento estamos afirmando que el espacio-tiempo físico sea realmente R4 o una variedad diferenciable. Nada de eso. Ese tipo de afirmaciones nunca se podrán verificar experimentalmente, no son falsables. Todo lo que podemos asegurar es que si construimos una teoría física que gira en torno a la suposición de que uno puede modelar el espacio-tiempo como una variedad diferenciable, se obtienen predicciones que concuerdan bien con las medidas experimentales, que es todo lo que podemos hacer desde un punto de vista puramente científico. Otra cosa sería trascender al mundo de la filosofía, la metafísica, etc. Pero es así, la naturaleza, a fin de cuentas, es algo un tanto inefable. Nunca vamos a poder conocer el verdadero carácter de los objetos que nos rodean. Pero bueno, no es mi intención ponerme aquí a divagar, porque para eso ya están los cursos y charlas de Álvaro Baiori. Así, como digo, y aunque se habían hecho ya algunas cosillas en el mundo de la mecánica clásica, fue la relatividad especial la que sentó este paradigma de geometrizar, por así decirlo, las teorías físicas. En lugar de enunciarlas con postulados en lenguaje físico, vamos a buscar cuál es la estructura geométrica subyacente que me permite derivar todas las leyes. Y este approach, esta forma de hacer las cosas, está ya muy instaurado en el mundo de la física teórica y especialmente en la física matemática. Cualquier teoría física con un mínimo de interés se ha formulado ya en este lenguaje geométrico. Aparte de la relatividad, tenemos por ejemplo la mecánica cuántica o la teoría cuántica de campos, que emplean de forma abundante la teoría de los grupos de Lie, que son un tipo de variedad diferenciable, acciones sobre variedades, representaciones y ese tipo de lenguaje. Pero es que además las teorías gauge, como el modelo estándar, que es una teoría cuántica de campos que incorpora varios grupos de simetría gauge, en su formulación rigurosa se utilizan unas estructuras que son las llamados fibrados principales, fibrados asociados, que son también un tipo de variedad diferenciable un poco especial. Si uno quiere ir más allá y ver un poco cómo está la cosa en el mundo de la física especulativa, de la física en la frontera, basta saber que en teoría de cuerdas viene a formularse utilizando geometría diferencial compleja, variedades de Calabi-Yau, de Keller. Incluso uno puede encontrar algunos objetos que no son variedades per se, que son un tipo más general de espacios topológicos, como son los llamados orbifolds, que aparecen en algunas compactificaciones de relevancia física. Y bueno, por supuesto, otras teorías que podemos decir más antiguas, como la mecánica clásica o el electromagnetismo, que no es sino un tipo concreto de teoría clásica de campos, están también ya muy bien formuladas en el lenguaje de la geometría diferencial. La mecánica clásica en concreto utiliza un tipo de geometría que es la geometría simpléctica, entre otras. Toda persona que se jacte de tener un gran interés por la física matemática, de seguro que habrá encontrado en sus estudios o investigaciones individuales algo acerca de la mecánica clásica formulada mediante este lenguaje, geometría simpléctica u otras geometrías. También habrá visto elementos de electromagnetismo escritos de esta manera sofisticada, posiblemente mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, sin duda relatividad general, pero es raro encontrar a personas que así, sin buscarlo de forma intencionada, se hayan topado con algo acerca de la termodinámica escrita en el lenguaje de la geometría diferencial, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Y es un poco la motivación de este curso. Si esto es así, es en parte porque la termodinámica está mucho menos
valorada de lo que se merece. Y yo mismo le tengo menos respeto del que debería. Lo digo porque yo, toda la termo que he estudiado en mi vida es la que vi en el grado de física en segundo curso. Tuve un par de asignaturas y no volví a saber nada más de termo, salvo toparme con ella ocasionalmente en otras asignaturas, muy notablemente en la física estadística, pero aparte de eso, poca chicha, la verdad. Y sin embargo, esto no debería ser así, porque la termodinámica podría argumentarse que es la rama más fundamental de la física, es la que siempre está ahí, la que nunca nos falla, ¿no? Daros cuenta que las demás teorías físicas bien establecidas tienen cierto límite de aplicabilidad, ¿no? La relatividad general, por ejemplo, tanto que se alaba, se dice que es la teoría física más elegante que jamás se ha concebido, y sin embargo hay ciertos regímenes, teóricamente cuando se alcanzan las escalas de Planck, la longitud de Planck, la masa de Planck, a esas escalas la relatividad general se rompe por completo, se desmorona y da lugar a las famosas singularidades que encontramos en agujeros negros y en el Big Bang. Estas singularidades son un signo de que la teoría es incapaz de explicar lo que ocurre ahí, una insuficiencia de la teoría. No es que la relatividad general prediga que realmente existen singularidades, sino que está prediciendo su propio colapso. Y luego, si nos vamos al modelo estándar, que es como la otra teoría física bien aceptada, bien establecida, vemos que el modelo estándar ni siquiera incluye la interacción gravitatoria. Por tanto, en el momento en el que la gravedad sea muy intensa, como en los agujeros negros, el modelo estándar deja de ser válido, y además tiene otra serie de problemas que habrán de resolverse en una teoría futura de gravedad cuántica a ser posible. Las teorías físicas más alabadas, más laureadas, dejan de funcionar a ciertas escalas de energía. No obstante, se asume que la termodinámica nunca deja de funcionar, es válida a cualquier escala. Eso es un hecho que muchas veces no se recalca lo suficiente. Cuando uno estudia relatividad general o teoría cuántica de campos, no suele ser necesario recurrir a argumentos de tipo termodinámico porque nos basta con la propia teoría que estamos trabajando. Pero uno se da cuenta de cómo dependemos de la termodinámica en el momento en el que nos vamos a mundos completamente desconocidos, como es el de la gravedad cuántica, donde aún no conocemos cuál es la teoría física que opera en ese límite, en ese régimen, ¿no? Ciertamente, en el mundo del estudio de lo que sería una supuesta teoría de la gravedad cuántica, uno puede formular y ver la consistencia de una serie de conjeturas, las llamadas conjeturas del Swampland, conjeturas de gravedad cuántica, que son propiedades que una hipotética teoría de gravedad cuántica habría de cumplir, independientemente de cuál sea su naturaleza, ya sea una teoría de cuerdas u otro tipo de teoría de gravedad cuántica. Son algo así como las características fundamentales que pensamos que una teoría de gravedad cuántica completa, es decir, que funque a cualquier escala, ha de poseer. El tipo de argumento que se emplea para debatir a favor o en contra de las conjeturas de gravedad cuántica, en muchos casos es de tipo termodinámico. Es un argumento que tiene que ver con conservaciones de energía, que es la primera ley de la termodinámica, o incluso más habitualmente con cuestiones de entropía. En particular, hay dos conjeturas muy extendidas en el Swampland, una que se considera esencialmente aceptada, que es el hecho de que cualquier teoría de gravedad cuántica es incompatible con simetrías globales. Y luego tenemos la Weak Gravity Conjecture, o conjetura de gravedad débil, según la cual tiene que haber en el espectro de la teoría una partícula que perciba que la fuerza gravitacional es más débil que las otras interacciones de la teoría. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle de esto. La cuestión es que para justificar, arguir a favor de estas conjeturas, se emplean experimentos mentales que involucran agujeros negros que empiezan a evaporarse, ¿vale? Como sabéis, los agujeros negros se evaporan, van disminuyendo su tamaño y llega un punto en el que el tamaño del agujero negro es inferior a la longitud de Planck. En ese punto realmente no sabemos lo que ocurre. Si habéis leído sobre radiación de Hawking y ese tipo de historias, os habrán dicho, según la radiación de Hawking,
el agujero negro está emitiendo radiación hasta que se evapora por completo. Realmente esto no lo sabemos a ciencia cierta. Todo lo que sabemos es que hasta que teorías, que en este caso son la relatividad general mezclada con algo de teoría cuántica de campos, mientras que esas teorías sigan funcionando, sigan siendo válidas, en efecto el agujero negro se evapora. Pero llega un punto en el que el agujero negro es tan pequeño que los efectos de gravedad cuántica empiezan a ser relevantes. En ese punto nuestras teorías, en particular la relatividad general, se rompe. No podemos saber si el agujero negro sigue emitiendo, ni siquiera podemos afirmar que eso siga siendo un agujero negro como tal. Es perfectamente posible que eso deje de ser un agujero negro para transformarse en otra clase de objeto, cuya descripción requiere una teoría de gravedad cuántica. Por eso, en ese instante de la evolución del agujero negro, ya no podemos aplicar los mismos argumentos sustentados en la relatividad general o en la teoría cuántica de campos. ¿Qué podemos hacer para colegir algo en ese régimen? Pues lo único que nos queda es la termodinámica, y así, por medio de razonamientos que involucran resultados de tipo termodinámico como el llamado covariant entropy bound, que es algo así como un límite a la entropía que puede estar contenida en una cierta región del espacio-tiempo, se intentan dirimir estas conjeturas de gravedad cuántica. En la loca búsqueda de nuevas teorías físicas, con el fin de salir un poco de este estancamiento en el que estamos desde hace algunas décadas, algunos pensadores un poco inquietos se han atrevido a desacreditar principios tan fundamentales, pensamos hoy día, como el hecho de que el universo o la física ha de ser invariante Lorentz, algo que predica la relatividad especial, o otro principio básico como es la unitariedad o conservación de la probabilidad en el mundo de la mecánica cuántica. Ha habido intentos de teorías físicas que han dispensado de ese tipo de postulados, como digo, elementales en nuestra comprensión actual del cosmos. Sin embargo, prácticamente nadie con un mínimo de coherencia ha intentado luchar en contra de la termodinámica. Es perfectamente plausible que, pasados 100 o 200 años, la física haya experimentado una o varias transformaciones radicales que la hagan irreconocible a nuestros ojos actuales. Así ocurrió el siglo pasado con las revoluciones traídas por la cuántica y la relatividad. Sin embargo, por mucho que cambie, pensamos que la termodinámica permanecerá absolutamente invariable con el paso del tiempo. Siendo pues tal la importancia de esta rama de la física, resulta un poco llamativo que haya tan poca gente, comparativamente hablando, que conozca o haya oído hablar de la estructura matemática que está debajo de la termodinámica del equilibrio, porque estructura matemática hay y es muy interesante. Cuando uno cursa una asignatura típica de termodinámica en el grado de física, o puede que en algún grado de ingeniería o de química, tiene un ligero destello, un susurro de la estructura matemática que está debajo de toda esta maquinaria. Y es que encuentra que todas las ecuaciones fundamentales de la termodinámica están expresadas por medio de unos objetos matemáticos que son un poco misteriosos a ojos de algunos físicos, como son los diferenciales o infinitesimales, ¿no? Todas estas ecuaciones que manejamos con total despreocupación relacionan unas cantidades diferenciales con otras. Y es un tanto preocupante que generalmente en el currículum de un físico no se estudia cuál es el carácter matemático, rigurosamente hablando, de estos objetos. Todo lo que sabe un físico acerca de los diferenciales, hablo aquí de un físico medio, ¿vale? No de un físico a lo mejor teórico, matemático, es que son unos objetos matemáticos que representan cantidades infinitamente pequeñas. Son algo así como coger un incremento de alguna magnitud física y tomar el límite en el cual tiende a cero, y de ahí obtienes algo así como un infinitésimo, ¿no? Pero por lo demás tú puedes manipular ese objeto como si fuese un número más. Puedes sumar diferenciales, puedes multiplicar un diferencial por una cantidad finita, y a veces en física se hace la manipulación que tanto detestan los matemáticos de coger un diferencial que está multiplicando en un miembro y pasar al otro miembro dividiendo. Y si obtienes un cociente de incrementos, de diferenciales, lo identificas con una derivada y pa'lante, ¿no? Pero ¿qué constituye realmente un diferencial? Deben identificarse con unos entes matemáticos llamados formas diferenciales, que están muy presentes en el lenguaje de la geometría diferencial. En el presente curso, tristemente, no nos vamos a detener a explicar
toda la teoría de las formas diferenciales y de sus operaciones. Esto imagino que lo hará Carlos Zapata en su curso sobre geometría y física. Por eso, si no sabéis lo que es una forma diferencial o cómo se opera con formas diferenciales, os remito al citado curso. Yo, como digo, asumiré conocimientos sobre geometría diferencial de variedades básicas, que es una variedad diferenciable, que son formas diferenciales, cómo se opera con estas, campos vectoriales, curvas integrales y alguna otra cosilla que ya iré mencionando. Imagino que con el curso de Carlos Zapata iréis más o menos preparados para esto. Os puedo ofrecer un resumen muy sucinto de la teoría de formas diferenciales, también conocida como cálculo exterior. Una forma diferencial es un campo tensorial covariante antisimétrico, que puede ser de distinto orden. Tenemos, por ejemplo, una 1-forma, que sería un campo tensorial 1 covariante, una 2-forma, que sería un campo tensorial 2 covariante antisimétrico, y así sucesivamente. Por convenio, las 0 formas se toman como las funciones sobre nuestra variedad diferenciable. Bien, el producto exterior no es otra cosa que un producto tensorial antisimetrizado, de forma que el producto exterior, también llamado producto Wedge o producto Grassmann, de dos formas diferenciales es otra forma diferencial. Y por último, la derivada exterior es una operación analítica que involucra derivación sobre formas diferenciales y que se puede definir como aquella única operación que verifica tres propiedades. En primer lugar, que aplicada a una función, una cero forma, lo que obtengo es su diferencial, ¿vale? La diferencial en el sentido clásico de la palabra, del análisis clásico. En segundo lugar, aplicar dos veces la derivada exterior me da siempre cero. Y en tercer lugar, la derivada exterior del producto cumple una suerte de regla del producto, de regla de Leibniz, que hace que sea una antiderivación de grado 1. Es claro que si no sabéis nada de formas diferenciales, este resumen es totalmente inútil. Es casi tan inútil como intentar leerse un libro de física de Landau con el objetivo de iniciarse en esa rama de la física. Cabe preguntarse, ¿por qué son tan importantes los diferenciales en la formulación de la termodinámica del equilibrio? Como su nombre indica, la termodinámica del equilibrio trabaja sola y exclusivamente con estados de equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir que un sistema físico esté en equilibrio termodinámico? Significa que está en todos los posibles equilibrios. Significa, por un lado, que está en equilibrio mecánico, o sea, que todas las fuerzas sobre el sistema están compensadas y, por consiguiente, no puede haber aceleración. Significa también que está en equilibrio hidrostático, que es igual que las fuerzas, pero con presiones. Pero es que también quiere decir que está en equilibrio térmico. Esto es, que las temperaturas son todas iguales y por consiguiente no hay ningún flujo de calor. Y además quiere decir que está en equilibrio químico, o sea que los potenciales químicos son iguales en todos los sitios y no puede haber flujo de materia. En definitiva, el sistema está en equilibrio total, no puede ocurrir ningún proceso, porque para que haya un proceso, para que haya un cambio en alguna magnitud física del sistema, tiene que haber algún tipo de descompensación, de falta de equilibrio que ocasione un flujo en alguna de esas magnitudes. Entonces, desde este punto de vista estricto, la termodinámica del equilibrio sería una ciencia un tanto inútil, ¿no? Porque no permitiría describir ninguna clase de proceso, ya que cualquier proceso involucra una salida, una excursión desde el equilibrio. Ahora aquellos espectadores, aquellos televidentes enferos que hayan estudiado algo de termodinámica del equilibrio en grado de física o ingeniería, me dirán que esto que estoy diciendo es una estupidez, porque ellos sí que han aplicado la termodinámica del equilibrio para estudiar procesos muy tangibles. Por ejemplo, expansiones o compresiones de un gas ideal, y han utilizado los postulados de la termodinámica del equilibrio para calcular el estado final del sistema tras el proceso. Entonces, ¿cómo se compatibilizan estas dos cosas aparentemente contradictorias? La solución es que en termodinámica del equilibrio, como digo, solamente se pueden considerar estados de equilibrio. Se hace una de estas idealizaciones tan fantásticas que tiene la física, que es afirmar que el sistema, en su evolución temporal, solamente pasa por estados de equilibrio termodinámico perfecto. Esto evidentemente no puede ocurrir en el mundo real. Es una quimera, ¿no? Una fantasía.
El proceso termodinámico, se dice, está constituido única y exclusivamente por estados de equilibrio. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya cambio? Pues la única forma de que haya cambio es que este cambio sea infinitesimal, sea tan pequeño que es como si no hubiese cambio, ¿no? A este tipo de procesos que transcurren por medio de estados de equilibrio se les llama procesos cuasiestáticos o casi estáticos. Y este es el principal motivo por el que, a mi juicio, las formas diferenciales imperan en las ecuaciones de la termodinámica. Ecuaciones que en los textos clásicos sobre termodinámica vienen bajo el nombre de ecuaciones pfaffianas. En los apuntes que os he adjuntado con el curso, os doy algunas razones más por las que uno puede imaginarse que las formas diferenciales y sus propiedades, el que una forma diferencial sea exacta o no, cerrada o no, tienen gran relevancia en termodinámica de toda la vida, sin necesidad de irse a geometría de contacto ni cosas raras. Y bueno, creo que ya no tengo nada más que comentar de momento. A aquellos que hayáis llegado hasta el final de esta chapa monumental, enhorabuena y nos vemos en el siguiente vídeo.